Bienvenidos a una capacitación más del tema de seguridad del paciente que hace parte del Plan de Mejoramiento Continuo de JCH. Hoy vamos a repasar los aspectos más importantes del paquete instruccional relacionado con la correcta identificación de los pacientes en los procesos asistenciales. Algunas revisiones bibliográficas hablan de hasta 100.000 pacientes que mueren cada año en los Estados Unidos de América, no como producto de sus enfermedades, sino como resultado de errores en la atención médica. En toda la industria de la atención en salud, la identificación incorrecta de los pacientes continúa dando como resultado errores en la administración de medicamentos, errores de transfusión, errores de prueba, procedimientos en la persona incorrecta y alta de bebés que se entregan a familias equivocadas. El objetivo de esta revisión es desarrollar y fortalecer el conocimiento técnico y desarrollar las habilidades para la aplicación de prácticas seguras en todos los integrantes que hacen parte de JCH, con el fin de prevenir la presencia de errores en la atención y disminuir la posibilidad de eventos adversos relacionados. Cada día nos enfrentamos a pacientes mejor informados que reclaman sus derechos con toda la razón, que tienen acceso a las entidades de control y que nos exigen cada vez un nivel de atención más alto y más seguro. En JCH consideramos que hay dos características de la verificación correcta de la identidad, que son doble verificación y una verificación activa. Cuando hablamos de una doble verificación, esto se conoce también como una verificación cruzada, que consiste en utilizar dos mecanismos como mínimo para estar absolutamente seguros que estamos atendiendo al paciente correcto. Por ejemplo, comprobar verbalmente los dos nombres y los dos apellidos del paciente y verificar la información a través de un brazalete que se le coloca. Estos brazaletes de identificación se utilizan generalmente en servicios de cirugía o en pacientes hospitalarios. La otra cualidad de la verificación correcta de la identidad es que sea una verificación activa, es decir, que el paciente como primer responsable de su seguridad haga parte de su identificación correcta. Cuando yo confirmo activamente datos con un paciente, debo esperar de él una respuesta a la pregunta que le estoy formulando. A continuación lo vamos a ilustrar más fácilmente con un ejemplo. Una de las situaciones en las que más comúnmente se nos presentan errores en la identificación del paciente es cuando salimos a hacer el llamado del paciente en sala de espera. Frecuentemente salimos y llamamos al paciente utilizando un solo nombre y su apellido. Hay algunos nombres y apellidos que son muy comunes y puede suceder que haya varios pacientes que son homónimos y surjan confusiones al momento de hacerlos pasar al estudio. Otro error muy frecuente es que no esperemos que el paciente nos responda de forma completa y activa a las preguntas que hacemos. En este ejemplo estamos ilustrando, por ejemplo, una persona de edad avanzada que puede tener alguna dificultad, por ejemplo, para escuchar y le estamos diciendo su número de cédula es este, ta, 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 ta. La persona puede que no nos esté escuchando bien, la persona puede querer pasar rápidamente a su estudio porque tiene afán, porque está sintiendo alguna incomodidad, porque está en ayunas, está dolorido, tiene ganas de entrar al baño. Entonces la persona simplemente nos responde ajá o asiente con su cabeza, creyendo que está escuchando su nombre o su documento de identidad. Esta tampoco es una forma correcta de verificar la identidad de un paciente. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de hacer el llamado en sala a un paciente? Ya hablamos que tiene que tener dos características.
La primera es que tenemos que hacer una doble verificación de la identidad del paciente. Acá estamos mostrando que se hace el llamado verbal de forma clara, cordial, saludando, utilizando los dos nombres y los dos apellidos. Aunque también nos ha ocurrido que hay pacientes en la sala esperando y se llaman igual, con dos nombres y dos apellidos idénticos. Por eso utilizamos un segundo verificador que es el documento de identidad. Entonces, acá se está haciendo el llamado, dos nombres, dos apellidos y el segundo verificador que es número de documento de identidad. Recordemos la segunda cualidad de la identificación del paciente y es hacerlo de manera activa. No debemos dejar que el paciente pasivamente se deje llevar, se deja entrar al servicio. El paciente no tiene por qué tener el conocimiento técnico, los expertos somos nosotros. Entonces somos nosotros quienes le preguntamos al paciente, después de llamarlo por sus nombres y apellidos completos, le solicitamos que nos confirme él activamente su número de identificación. Para eso debemos tener a mano la orden médica y el recibo de caja o la autorización o dependiendo de con qué asegurador estemos trabajando, verificar que en los dos documentos todos los datos coincidan. Deben coincidir todos los datos, tanto lo verbal que nos está manifestando el paciente como los datos que aparecen en la orden médica y en la autorización. El proceso de atención de pacientes es una cadena en la cual cada eslabón es importante y va unido y tiene que asegurar a los eslabones que están a su lado. Este ejemplo es para que todos pensemos que desde el médico tratante que emite la orden del estudio que vamos a realizar hasta la persona que realiza la autorización, por ejemplo, en un call center o en la recepción de la aseguradora, así como nuestra monitora de servicio, como nuestras transcriptoras, especialistas y tecnólogos que realizan los estudios, las personas que entregan los resultados, cada uno es un eslabón de la cadena que debe cuidar firmemente del eslabón anterior y del eslabón siguiente para que el resultado final, que es lo que nos interesa a todos, sea un resultado de calidad y un resultado seguro para el paciente. Todos estamos buscando la misma finalidad, tener pacientes que estén satisfechos, tener pacientes que puedan resolver su proceso de atención médica de la manera más oportuna y exitosa. Entonces, si todos sabemos que nos tenemos que cuidar la espalda unos a otros, entonces seguramente el proceso de atención va a fluir de una manera segura y efectiva. En el proceso de atención de ayudas diagnósticas hemos identificado 5 momentos en los cuales se debe hacer la verificación de la identificación correcta del paciente. El primer momento es cuando el paciente llega a la recepción del centro médico donde va a ser atendido. El segundo momento es cuando se hace el llamado del paciente que se encuentra en sala de espera. El tercer momento de verificación es cuando se realiza la entrevista de enfermería, por ejemplo, para los servicios de biopsias, de endoscopia, de cardiología o de TAC y resonancia. El cuarto momento, cuando se debe identificar correctamente al paciente, es cuando el tecnólogo o el especialista se disponen a realizar el estudio. Y el quinto momento es cuando se va a realizar la entrega de resultados. Como ya dijimos, cada uno de los momentos de la atención es importante, pero particularmente el momento de la recepción es un momento crítico, porque es en la recepción del paciente que se hace el primer filtro. Para este primer filtro, en el caso de la atención de pacientes en el Centro de Ayudas Diagnósticas Allianz, nuestras personas de recepción solicitan el documento de identidad original y contra la información del documento de identidad
se hace la doble verificación y la verificación activa. Los datos del documento de identidad se deben correlacionar con la orden médica y con la autorización, haciendo siempre chequeo cruzado al momento de devolver los documentos. No sé si ustedes cuando han ido a algún supermercado, ustedes ven que cuando uno le entrega a la cajera un billete, la cajera verbaliza y le dice a uno, le estoy recibiendo 50.000 pesos. Para que después la persona no diga, ay, yo le di un billete de 50.000 y me está dando vueltos de un billete de 10.000. Eso es una forma en que los supermercados también hacen una doble verificación y verbalizar ayuda tanto al cajero como al cliente para que más adelante no se preste a equivocaciones. Entonces, es en la recepción cuando yo recibo el documento, recibo los papeles, verifico que la orden médica coincida con el estudio autorizado y al momento de devolverle los documentos al paciente, nuevamente verbalizo y le digo, señora Mónica Urazán, le estoy devolviendo su cédula de ciudadanía, le hago entrega de la orden médica y de la autorización o del recibo de caja o de la orden de trabajo, dependiendo de dónde estemos trabajando. Y así queda verbalizado también para el paciente que se está haciendo un chequeo cruzado de la información. Ponemos acá una ilustración de un dominó. ¿Por qué? Porque generalmente si se comete un error en la recepción, ese error se va a perpetuar. Y esto actúa como la primera ficha del dominó que sigue tumbando las fichas siguientes porque ya la gente va a confiar que se hizo una primera verificación. Entonces, si en recepción se cometió un error, es muy probable que en el resto de los procesos de la atención ese error se perpetúe. Por eso este es uno de los momentos más críticos y por eso hacemos énfasis en que cada eslabón de la cadena, cada momento de la atención debe tomarse como un primer momento. No se trata de desconfiar de nuestros compañeros, sino se trata más bien es de asegurar lo que hizo mi compañero y asegurar lo que va a hacer el compañero que continúa con el proceso de atención de este paciente. En la mayor parte de centros médicos donde trabajamos como JCH, el primer momento de contacto con el paciente es cuando hacemos el llamado del paciente en sala, debido a que la recepción de pacientes generalmente la hace personal contratado directamente por las aseguradoras, por ejemplo en Colmédica, en Sura o en Alianza Salud. Es por eso que para JCH el llamado del paciente en sala es ese primer momento que es crítico, que es el que da el arranque a la atención segura. Por eso si hacemos un excelente llamado de paciente en sala, si hacemos una excelente verificación desde el principio, el resto de la atención seguramente va a transcurrir en condiciones seguras. Es por eso que nuestra transcriptora o nuestro tecnólogo, nuestra auxiliar de enfermería, que son quienes generalmente hacen ese primer llamado, deben tener muy presentes las dos cualidades que hemos venido repitiendo. Hacer una doble verificación, generalmente 2 nombres, 2 apellidos y documento de identidad, y adicionalmente hacer una confirmación activa, es decir, que el paciente o su acompañante, por ejemplo en menores de edad el padre de familia o en personas con algún tipo de discapacidad, el adulto que lo esté acompañando, nos responda activamente con el número de identificación. Otra cosa muy importante cuando hacemos el llamado del paciente en sala es verificar que los datos de la autorización estén correctos y coincidan con la orden médica. No es el momento de verificar que el tema administrativo esté correcto cuando ya tenemos al paciente acostado y desvestido dentro del consultorio o dentro de la sala de realización del estudio.
Es este momento antes de ingresar al consultorio, cuando también debemos verificar los otros correctos que revisaremos en otras capacitaciones, que son estudio correcto, lateralidad correcta, preparación correcta, para no hacerle perder tiempo al paciente ni hacerle perder tiempo al tecnólogo o al especialista, haciendo seguir un paciente que no tiene completo su proceso administrativo de manera completa y segura. Para los servicios de biopsias, TAC, resonancia, endoscopia y las pruebas de cardiología, existe un momento que es la entrevista con enfermería. Durante esta entrevista volvemos a verificar la identidad correcta del paciente usando las dos cualidades que hemos venido repitiendo. Doble verificación y verificación activa del paciente. Especialmente seamos cuidadosos con pacientes de la tercera edad, con pacientes que tienen algún déficit en la comunicación, para garantizar que nos están entendiendo la información que les estamos dando. Verificar qué estudio se va a realizar. Ese es otro de los 5 correctos que, como ya dijimos, lo vamos a revisar en otra capacitación. Pero también lo podemos usar como un doble verificador. Entonces, yo me voy a referir durante toda la entrevista al paciente utilizando su nombre y su apellido. Alguna vez un auxiliar de enfermería que trabaja en uno de los servicios de imágenes me decía, yo le repito mucho el nombre y el apellido al paciente y le digo, don Arturo Romero, ¿qué estudio vamos a hacer? Don Arturo Romero, ¿de qué lado es el estudio que le vamos a tomar? Don Arturo, por favor, acomódese. Don Arturo. Y de tantas veces que se lo repito, si por alguna extraña razón, que resultan no ser tan extrañas ni tampoco comunes, si yo ya le he dicho 5 veces don Arturo, puede que a la sexta me diga, no, pero es que yo no me llamo Arturo, yo me llamo es Carlos. Entonces, esa me pareció como una forma bastante práctica de estar constantemente buscando esa identificación activa del paciente. Pacientes que a veces no escuchan bien, pacientes que a veces están distraídos, pacientes que están utilizando el celular y paralelo están escuchando una llamada o están escuchando música y están siendo atendidos. Entonces me parece interesante esa técnica de repetir varias veces el nombre y, como siempre, utilizar un segundo verificador. ¿Qué estudio vamos a realizar? ¿De qué lado es el estudio? Y pues súper importante también en la entrevista de enfermería, siempre solicitar los estudios previos y los antecedentes personales para dejarlos anotados en las notas de historia clínica. Frente a la seguridad del paciente, el momento más importante para realizar una identificación correcta es el momento inmediatamente previo a la realización del estudio. Es entonces responsabilidad del especialista o del tecnólogo que realiza el estudio realizar nuevamente una doble y activa verificación de los datos de identificación del paciente. Para realizar esta verificación, debemos levantarnos del puesto, salir amablemente, presentarnos, recibir al paciente, preguntarle 2 nombres, 2 apellidos, número de identificación, comprobar qué estudio se va a realizar, hacer esta verificación también con los documentos en la mano, la autorización, la orden médica. Importante esa revisión de la orden médica porque a veces la autorización no corresponde con el estudio que nos solicitó el médico, entonces es importante que nosotros como primeros responsables desde lo técnico, como tecnólogos o como especialistas, hagamos esa verificación que se autorizó el estudio correcto a la persona correcta. La forma más habitual de identificación de los pacientes en las instituciones de salud es el número de habitación o de cama, el diagnóstico,
las características físicas o psicológicas o por el hecho de que respondan a un nombre determinado, sin ser estas las más apropiadas ni confiables y permitiendo que se presenten errores en la atención de los individuos por dificultades o equivocaciones en su identificación. Una causa importante de la generación de incidentes es la tendencia a resumir ubicaciones, nombres completos y características de los pacientes. Por ejemplo, resumimos los nombres exclusivamente a Doña Rosa María o identificamos los pacientes por el tipo de estudio que le vamos a realizar. El paciente de la rodilla o la paciente de la eco de vías urinarias. ¿Cuántos pacientes atendemos diariamente que requieren estudios de rodilla o cuántos pacientes atendemos que requieren estudios de vías urinarias? La doble verificación se debe realizar, como ya dijimos, utilizando datos que sean irrepetibles, 2 nombres con 2 apellidos adicionales a un número único de identificación. Otra causa frecuente de identificación del paciente es que el especialista o el tecnólogo se confían del documento que les dejan sobre el escritorio y lo utilizan como única orientación para darle continuidad a la atención de los pacientes. Entonces, les dejan 3 o 4 órdenes sobre el escritorio o junto al equipo y puede que se caigan las órdenes al piso, se desordenan y al recogerlas piensan que el orden de esos documentos es el mismo orden en que le van a pasar los pacientes. Por eso siempre cada uno debe realizar su proceso de identificación del paciente. El quinto momento en el que debemos hacer la correcta identificación del paciente es cuando hacemos la entrega de resultados. Siempre se debe confirmar verbalmente nombres y apellidos completos del paciente. Adicional, verificar activamente que el número del documento coincida con el encabezado del reporte o la carátula del CD. Solicitar al paciente que antes de retirarse verifique que el contenido del sobre sea correcto. A veces dentro de un sobre pueden ir placas o estudios previos de varios pacientes, entonces debemos desocupar completamente los sobres y verificar uno a uno cada uno de los documentos o de las placas que están depositados adentro para garantizar que sean los del paciente al que estamos atendiendo. Siempre solicitar la firma de recibido en el libro de entrega de resultados porque es el único soporte con el que vamos a contar al momento de presentarse alguna reclamación. Vamos a recordar cuáles son las premisas en la identificación correcta del paciente. El único responsable de la identificación correcta es cada uno de nosotros. Cuando hacemos las investigaciones de los indicios de atención insegura, no es una justificación decir la niña de la recepción se equivocó. Como ya hemos repetido, cada uno de nosotros es un eslabón valioso en la cadena de la atención y debemos responder de manera individual, sin buscar otro responsable distinto a nosotros mismos cuando se comete un error en la identificación del paciente. Somos barrera de seguridad los unos de los otros. Si cada uno se hace responsable de la parte de la atención que le corresponde, podemos detener los indicios de atención insegura y lograr un 100% de identificación correcta del paciente. Utilicemos siempre 2 nombres y 2 apellidos. Es muy frecuente que atendamos pacientes homónimos. Recordar las 2 cualidades de verificación doble y activa.
Verificación doble es utilizar los nombres completos y el documento de identidad, o los nombres completos y el tipo de estudio que vamos a realizar, el tipo de estudio y la lateralidad. Siempre estamos haciendo dobles verificaciones. Y activas, solicitando que el paciente o su acompañante nos contesten y nos confirmen frecuentemente qué tipo de estudio es, los datos de identificación del paciente. Esa es la identificación activa. Y recordemos que cada uno de los 5 momentos para la verificación durante la atención del paciente es igual de importante. Puede suceder que un paciente se muestre disgustado y nos diga: por favor, es la 5ª vez que me preguntan el número de la cédula. Si nosotros nos anticipamos a esa situación e identificamos pacientes que de pronto están incómodos, adoloridos, molestos, con afán, y les preguntamos: señora Mónica Urazán, por su seguridad, nuevamente necesito que me confirme su número de documento de identidad, o no repetir tanto 2 nombres, 2 apellidos, documento de identidad, sino buscar otras formas. Puedo preguntar el número de fecha de nacimiento, puedo preguntar el nombre del titular de la póliza, alguna otra forma de verificar sin incomodar al paciente, entendiendo pues también su condición en la que puede encontrarse. Pero si somos asertivos, amables, cálidos y les explicamos que es precisamente por su seguridad y porque nos preocupa, seguramente el paciente pues va a interpretar esa repetición como una forma de que nos estamos preocupando por él, y más bien va a estar agradecido con que estemos haciendo una atención segura. La entrega incorrecta de resultados, cuando no hacemos una identificación adecuada del paciente, puede repercutir en perjuicios morales al entregarle un resultado distinto a un paciente que no era el paciente correcto. Podemos perder credibilidad y confianza en nuestros usuarios cuando precisamente nos encontramos en un momento en que la competencia en todas las empresas del servicio está basada casi que exclusivamente en la calidad y la seguridad. Se nos pueden presentar quejas y reclamos que nos implican un esfuerzo en tiempo en investigar estos incidentes, en capacitarnos, en hacer los planes de mejora, en generar todas estas respuestas. Entonces, si hacemos una correcta identificación, eso también nos va a ahorrar una cantidad de tiempo en todos estos temas de aseguramiento de la calidad. Puede ocasionar que se le haga un tratamiento o un procedimiento innecesario o erróneo a uno de nuestros pacientes, lo cual ya se constituiría en un evento adverso. Y finalmente, pues a lo que definitivamente no queremos llegar es a un proceso jurídico, administrativo o ante alguno de los tribunales de ética que ponga en riesgo nuestras licencias o nuestros títulos, nuestra autorización para continuar ejerciendo nuestra profesión. Queremos cerrar esta capacitación con la frase que consideramos que encierra toda la filosofía de JCH, y es que la calidad de tu trabajo es tu imagen y nuestra imagen eres tú. Muchas gracias y los invitamos a diligenciar la evaluación de esta capacitación.